Otra contradicción y muy importante es que parece ser que en la cima, dos de las cabezas de las familias más poderosas del dinero estarían peleadas. Te pregunto, George Soros en Davos dice, derroten a Putin porque si no, la civilización incluso se va a desaparecer. O sea, grave. Pero por el otro lado, Kissinger dice, no, pues mejor ya repártanse el territorio, ¿no? O sea, lo deja entrever. Es una contradicción entre Soros y Kissinger en el mismo foro de Davos, en donde está la élite mundial. ¿Es una contradicción o es que ya se pusieron de acuerdo y la situación a largo plazo o a mediano plazo es que Polonia ocupe Ucrania y que Rusia ocupe la otra parte de Ucrania y se acabó el problema? ¿Es así como se lo están repartiendo o es que ya hay un quiebre en estas dos familias superpoderosas? Por favor. Gracias, Roberto. Me sumo a lo que decías primero y que decía Eduardo, de que todo este multimillonario gasto saldrá de los bolsillos de los contribuyentes estadounidenses, canadienses y europeos. Y que también estos contribuyentes, en especial los europeos, están financiando también la estadía y el desarrollo personal y social de los miles y miles y miles de migrantes que llegan a Europa desde hace ya muchos años, en un movimiento que a juicio de un servidor le conviene a Soros, porque de esa manera va deseuropeizando a los europeos. Pero bueno, vamos a lo que me preguntas. A juicio de un servidor, ¿por qué Donald Trump le dijo a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, a los países que forman parte, que tenían que contribuir? Porque Trump tenía en su agenda política global el retirar a Estados Unidos de los conflictos internacionales. Esto le favorecía en cierto modo a Vladimir Putin. No olvidemos que el propio Putin, así como Trump en su momento, tuvieron excelentes relaciones con una de las cabezas visibles del sionismo de derecha, en ese tiempo Benjamín Netanyahu, y que ahora el señor Putin tiene excelentes relaciones con el nuevo primer ministro de Israel. Bueno, entonces, a juicio de un servidor, esa exigencia de Trump pretendía evitar que Estados Unidos se siguiera involucrando en conflictos bélicos que le costaban miles de millones de dólares a los contribuyentes estadounidenses y que engordaban los bolsillos solamente de los dueños del complejo financiero, militar e industrial. ¿Y por qué? Porque, bueno, dentro de la agenda del sionismo evangelista, de lo que se trataba era de expandirse a través de gobiernos, entre comillas, democráticos, al estilo de los que hubo en América Central, al estilo de Jair Bolsonaro en Brasil, etc. Pero a Trump lo echaron. ¿Y lo echaron por qué? Porque finalmente las políticas de Trump pues eran desfavorables para el complejo financiero, militar e industrial. Ahora, Kissinger está alineado precisamente, desde mi muy humilde punto de vista, con esa postura ideológica de Trump, que además justificaba a Israel en su expansionismo a costa de los palestinos, ¿no? Vean cómo aquí también intentó construir ese muro, del cual ya George Bush chico ya llevaba un tercio, ¿no? Entonces,
mm, la postura de Kissinger en este sentido me parece sí de apoyo a Rusia. ¿Por qué? Porque finalmente fue Kissinger quien abrió las puertas del capital, entre comillas, occidental, que yo llamaría del capital pannacional, para que llegara a China. Entonces, como la OTAN está abiertamente en contra de Rusia y de China, si hay tiempo leeré declaraciones oficiales de la OTAN, pues entonces Kissinger, en un acto de congruencia política para él, no digo que sea bueno o malo, de congruencia política para él, tuvo que alinearse, digámoslo así, a favor de Putin y de Rusia. Pero por el otro lado está el sionismo de izquierda, el que pretende mantener el actual modelo unipolar, donde las corporaciones están por encima de los gobiernos y donde los gobiernos fungen como meros contratistas para poder financiar guerras aquí, guerras allá y guerras más allá. Si tú te das cuenta, perdón por decirlo así, si ustedes lo aprecian de esta manera, Trump quería más gobierno y menos corporaciones. Se trataba de congraciar con la clase media y con la clase trabajadora de Estados Unidos. Y, en cambio, Biden quiere menos gobierno y más corporaciones. Entonces, lo que estamos viendo hoy, y con esto concluyo, es que el modelo globalista del sionismo de izquierda reconoce que ha tenido un fracaso, aunque sea parcial, en cuanto a la imposición de sanciones a Rusia, porque no han doblegado a Rusia. En cuanto a que reconocen que, a pesar de que tienen el control de la mayoría de las organizaciones multilaterales, como la Organización de las Naciones Unidas, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, no pudieron impedir que Rusia llevara a cabo el 24 de febrero de este año el inicio de su operación militar especial contra Ucrania, y que además no pudieron impedir que el mundo supiera que las fuerzas ucranianas, con el apoyo de Occidente, habían cometido verdaderas matanzas, genocidios contra la población civil en el Donbass, concretamente en Donetsk y en Lugansk. Entonces, aunque tienen el control del complejo militar industrial, del financiero, del económico, del derecho internacional, finalmente no pudieron subordinar a Putin. Por ello, lo que quieren es tumbar a Putin para después golpear a Xi y tratar de hacerse con el control de Rusia y de China. Solo que para que lo logren, pues tendrían que derrotar, y no necesariamente en el campo de batalla, sino en el terreno de la influencia geopolítica, a las camarillas como la que encabeza Kissinger. Así es como veo hoy las cosas un servidor, y si hay tiempo más adelante, diré que no se va a crear, Roberto, un nuevo ejército europeo, sino que la OTAN se va a fortificar, pero bajo la tutela de Estados Unidos. Ya nada más digo este dato y les devuelvo la cámara, el micrófono, etcétera. Hoy en Washington, hoy miércoles 1 de junio de 2022, el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Jens Stoltenberg, se apersonó en Washington y tuvo una reunión con el secretario de Estado de los Estados Unidos, un globalista que se llama Anthony Blinken. Roberto, espero haberte contestado como merecías. Muchísimas gracias, pues nos dejas claro este mapa desde tu posición, y pues muchas gracias por esta explicación que sí, bueno, pues por lo menos resuelve varios planteamientos. Eduardo,
tú que estás en Europa, se pasaron desde 1940, bueno, desde antes de 1945, quitándole las armas a Alemania y dejándolo con leyes y tratados sin ejército fuerte y bueno, pues ahora regresa una Alemania fortificada. Hay quienes dicen que esto es muy bueno, hay quienes dicen que esto no es nada bueno. ¿Tú qué ves en las pretensiones tanto alemanas como de Estados Unidos? Construir un nuevo ejército europeo libre de Estados Unidos, ser más dependiente de Estados Unidos o incluso algo más, tener un ejército alemán independiente, fortificado a largo plazo, o nada de esto y una OTAN decadente que continúa disfrazando todas sus operaciones con masacres y con violación de los propios derechos de otros países. ¿Qué ves y cómo nos explicas estos 100,000 millones de euros, más de 100,000 millones de dólares, por favor? No, realmente tenemos como decía antes, una situación muy compleja. Pero yo pienso que lo ha definido un poco el foro de Davos estos últimos días, cuando planteaba que una imagen del futuro inmediato, donde para estos grandes prohombres del mundo occidental, definían que el mundo ya no iba a tener tanta importancia los estados que iban a generar una nueva transformación donde las corporaciones internacionales serían las que tomaran realmente el control político, económico y social de las sociedades. Para los estados se les reserva, como bien decíais, se les reserva la faena, digamos, de preparar a la población, engañar a la población para crear un espacio psicológico donde las poblaciones aporten los hombres y las mujeres a los ejércitos para que las grandes corporaciones puedan hacer sus grandes negocios, ¿no? Esta es la realidad de lo que se está discutiendo en Davos. Entonces, este es el gran problema que ahora tenemos y que de alguna forma estamos planteando, ¿no? Lo que está apareciendo es un nuevo diseño de un nuevo mundo. Eso es lo que pretenden. Y la lucha de este nuevo diseño se personaliza en estos dos personajes. Como bien decís, Kissinger, que tiene una visión mucho más realista, no es que sea ni de izquierda ni de derechas, es un personaje cruel como pocos, como su historia, su larga historia de promover golpes de Estado, asesinatos de dirigentes, promover guerras civiles, lo avalan, pero es un personaje racional, frente a otros personajes como George Soros, que han nacido ahora, que son que tienen otra visión del mundo completamente diferente, ¿no? Y esta es la realidad. Estos dos grupos se enfrentan, igual que antes se enfrentó otro grupo que era liderado por Dzerzhinsky, que tenía otra concepción del mundo global, que se ha venido abajo, que se ha venido completamente abajo. Esta pelea de las teorías de Dzerzhinsky o Leo Strauss chocaban con las de George Soros, se han venido abajo y ahora han sido sustituidas nuevamente por un choque entre teorías económicas y políticas entre Kissinger, este personaje que ahora ejerce de abuelito bueno, contra el señor George Soros, que ejerce de señor cruel, lo que ha sido absolutamente toda la vida. Esta es la realidad de lo que tenemos, ¿no? Entonces, enmascarar o limitar los conflictos a una cuestión de personas, Putin, Netanyahu, Biden, Obama, yo pienso que es un error porque lo que hay detrás son grandes movimientos políticos, grandes movimientos económicos, que son los que hacen que Trump exigió a los países occidentales invertir el 2% del PIB en armamento, y Biden coge la misma tónica, la misma teoría, y exige no invertir el 2, sino posiblemente más. Es decir, que la política sigue una línea que está al margen de los personajes que lo lideran. Sí que hay, también lo digo, hay una autonomía de la política. Dentro de cada personaje político, de cada presidente, tienen márgenes de actuación para llevar a los países hacia una punta, hacia un objetivo u otro. Esto también existe. No pensemos que únicamente porque lo diga
una corporación o una fundación, ahora la moda es hablar de fundaciones, realmente vaya a cumplirse al pie de la letra. Los políticos tienen una autonomía en la política que les permite modular todas estas cosas, incluso presentar dificultades. Por ejemplo, el caso de Hungría, con el tema del gas ruso, al final, un país pequeño, relativamente poco, no demasiado rico comparado con Alemania o con Inglaterra o con Francia o Italia, se ha salido con la suya. Es decir, ahí tenemos un ejemplo claro de lo que es la autonomía de la política, ¿no? Cuando uno oye hablar a la señora Ursula von der Leyen o al señor presidente Macron o a cualquier presidente que parece que es lo que le digan de Washington, aquello hay que aplicarlo, hay que ponerlo en contexto. Se pueden hacer muchas cosas muy diferentes. ¿Qué va a pasar ahora? Es realmente muy complejo, muy complejo. El rearme alemán realmente trae gruesas historias detrás. Nos imaginamos a Adolfo Hitler cuando bautizaba el Bismarck o el Gran Spitz, los grandes acorazados de la Segunda Guerra Mundial, y nos imaginamos al canciller de turno en Alemania inaugurando barcos, ¿no? Como diríamos. Pero hay otro elemento central muy importante, que es el rearme de Polonia, por ejemplo. Si Polonia finalmente consigue un trozo de Ucrania, que es lo que están detrás, ya hay acuerdos entre Zelensky y los dirigentes polacos para ceder una parte del territorio ucraniano a favor de Polonia. Polonia representa un gran problema para Alemania. Y volvemos a repetir problemas y situaciones de antes de la Segunda Guerra Mundial, pero que están ahí, que están larvadas, que han estado larvadas durante todas estas décadas y que ahora surgen, porque la guerra en Ucrania va a provocar un cambio geoestratégico no solo a nivel mundial, que también, como bien estamos diciendo, sino sobre todo europeo. Las fronteras europeas pueden llegar a cambiar. Bulgaria tiene grandes intereses en Moldavia y tiene una importante población de unos 120.000 personas que se reivindican, serían búlgaras. Los húngaros, otro tanto. Los polacos han llegado a reivindicar, los militares polacos han llegado a reivindicar el saliente de Kaliningrado, que es ruso, por los acuerdos de la Segunda Guerra Mundial del año 45. Así que tenemos un espacio donde todo se mueve y de que es difícil ahora mismo predecir exactamente la evolución del conflicto, pero que es, ya digo, en extremo preocupante. La imagen, el sueño, la pesadilla de ver a Alemania nuevamente fabricando tanques y fabricando aviones y fabricando barcos de guerra es la peor de las pesadillas que podrían tener los dirigentes europeos, pero que hoy en día parece que están en otro mundo. No sabemos bien ni lo que piensan, ni lo que quieren, y si son capaces de pensar por sí mismos o se limitan a obedecer las órdenes que vienen de Washington. Pues Eduardo y Jorge, ¿qué mapas complementarios y extraordinarios nos dan para ir punteando e hilvanando y uniendo y entendiendo los puntos? Esta mención del foro de Davos es muy importante, ustedes la hacen los dos. A mí me da también terror que mandaron al de Alibaba de China para decir que la propuesta siguiente es rastrearnos la huella de carbón en nosotros mismos, en cada persona, y las cosas sí se ponen, como dices Eduardo, la corporación, y como dices Jorge, la corporación mandando arriba de cualquier político, no importa de dónde sea ni la persona que sea, sino que es ese movimiento como de ola corporativa. Eduardo, regreso contigo para la conclusión, ya nos vamos, voy contigo Jorge con la conclusión. Vamos a ver con Putin, vamos a hablar de Putin. Putin le dice, ante todo esto que estamos hablando ahora, les dice en su cara, bueno, por llamada telefónica o videoconferencia, a Scholz, al canciller alemán, y a Macron, al presidente de Francia, les dice, están jugando muy peligrosamente. Se lo acaba de decir Putin
a los dos, al de Francia y al de Alemania. Y entonces el de Francia y el de Alemania le contestan, bueno, pues entonces para la guerra ponte a dialogar con Zelensky. Conclusión, ¿qué va a pasar con estos dos datos reales? Putin le dice, les advierte, esto que están haciendo es jugar con fuego, va a provocar una terrible desestabilización mundial y es muy peligroso. Y los otros le contestan, pues entonces deja de atacar Ucrania y habla y que haya diálogo. Conclusión, Jorge. O sea, ya te puse A más B igual a... Bueno, sí. Me gustaría retomar algunos de los puntos tratados por Eduardo. No sé cuánto tiempo tengamos. Adelante, es suyo el programa de Eduardo y tuyo, eso es suyo. Muchas gracias. Me pareció muy interesante el planteamiento de Eduardo sobre el empoderamiento de Polonia. Sin embargo, si vemos que en realidad hay una especie de cúpula que maneja la política europea, entonces lo que tu servidor, el servidor de ustedes ve es que esa cúpula evitaría la confrontación que es ya histórica de Polonia con Alemania. Por lo demás, la Alemania de hoy dista de ser la Alemania nacional socialista, la de Hitler. Me llama mucho la atención que tanto unos como otros, tanto los aliados cuanto los rusos, se refieran a su causa como el combate a los nazis, ¿no? Ya el nazismo fue exterminado, no nada más en Nuremberg, sino todo lo que siguió. Yo no me imagino a George Soros, a Rothschild y demás promoviendo el crecimiento de Alemania donde esté enquistado el nazismo. O sea, no me cabe en la cabeza. Creo que no sería lógico. Por el otro lado, Putin habla de la desnazificación de Ucrania. Pero el presidente de Ucrania es un militante, es una persona de origen judío. Y entonces, ¿acaso es pro-nazi el presidente Zelensky? Lo que veo en realidad, Roberto, Eduardo, es lo siguiente, y está sujeto, por supuesto, a debatir y a que se den otros puntos de vista, que es lo que enriquece el conocimiento, siempre lo he dicho. ¿Por qué se le da a Alemania la posibilidad de rearmarse como nunca y de asistir por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial, de asistir militarmente a un país europeo como Ucrania, que está enfrentado contra una potencia nuclear? Nunca antes se le había dado el permiso a Alemania. Nunca antes. Ahora sí. ¿Por qué? Porque en realidad es el premio para la clase gobernante alemana que desdeñó la oferta hecha por Putin de consolidar una alianza estratégica vía el Nord Stream y el Nord Stream 2 para la exportación de gas ruso a Alemania, que le hubiera dado a los alemanes cierto margen de independencia, un primer margen de independencia económica y energética con respecto a los Estados Unidos, sobre todo a los Estados Unidos. Como Scholz dijo no al Nord Stream 2, ahora, desde mi muy humilde punto de vista, el premio es, bueno, ahí tienes, vas a poder invertir 100,000 millones de dólares, el 2% de tu Producto Interno Bruto, eso sin tomar en cuenta las triangulaciones que explicó muy bien Eduardo, que se pudieran hacer para el rearme alemán. Ahora, si Alemania se constituye
En la primera potencia militar europea veo complicado que Polonia intente hacer algún ajuste de cuentas. En realidad, yo vería que si Polonia se vuelve una potencia militar de segundo o de primer orden, la amenaza sería más bien para Rusia, porque los misiles que la OTAN, los misiles nucleares de corto y mediano alcance, que la OTAN no ha podido instalar en Ucrania, sí los puede poner fácilmente en Polonia. Y con esto concluyo. Yo les sugiero a nuestros amigos del público leer el comunicado que está en la página de la OTAN, nato.int, nato.int, que da cuenta de lo que oficialmente se puede saber, de lo que le dijo el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Jens Stoltenberg, al secretario de Estado Blinken, que resumo nada más con unas cuantas palabras. Afirmó Stoltenberg que el fuerte apoyo de la OTAN y los aliados a Ucrania ayuda a garantizar que la agresión del presidente Putin no sea recompensada y que Ucrania prevalezca. Pero también dijo Stoltenberg que mucha de la fuerza de la OTAN depende de los Estados Unidos. Entonces ahí ya tenemos un desdoblamiento de Estados Unidos mediante la OTAN, lo cual creo yo que va en contra de la hipótesis de que Europa esté construyendo un ejército propio, paralelo o en contra de la OTAN. Y por último, en el 29 y 30 de junio, en Madrid, se va a llevar a cabo la nueva cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Esta cumbre, que fue planteada en la reunión del 14 de junio de 2021, esta cumbre de Madrid, Roberto Eduardo, tratará 9 puntos. No puedo desglosar los 9 por razones de tiempo. Los enumero y haré énfasis en uno o en dos. La propuesta 1 es mejorar la consulta y coordinación política para que sea más profunda entre los miembros de la OTAN. Propuesta 2, disuasión y defensa reforzadas. Propuesta 3, resiliencia mejorada. Propuesta 4, me gustaría allí hacer énfasis, preservar la ventaja tecnológica de la OTAN. Propuesta 5, defender el orden internacional basado en reglas. ¿Y cuáles reglas? Las de la OTAN, etc. Propuesta 6, impulsar la capacitación y el desarrollo de capacidades. Propuesta 7, esto sería fascinante poderlo tratar, combatir y adaptarse al cambio climático. La monitarización, se dice el monitoreo. Bueno. Propuesta 8, el próximo concepto estratégico de la OTAN. Y propuesta 9, invertir en la OTAN. Muy rápido, Roberto, por favor. En la propuesta 2 de disuasión y defensa reforzadas, el documento está en la página de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. El documento es What the NATO 2030. ¿Qué es la NATO? ¿Qué es la OTAN 2030? En el punto 2 dice, se trata de continuar con el objetivo de cumplir con la directriz acordada por la OTAN de gastar el 2% del PIB en defensa, pero escuchen esto, por favor, y el 20% del gasto anual de defensa en nuevos equipos importantes para el 2024. El 20%. La OTAN habla de una alianza que sea interoceánica. En el punto 4, la OTAN dice, en los últimos años, la OTAN ha intensificado su trabajo sobre tecnologías emergentes
y disruptivas, incluso mediante la adopción de una estrategia de implementación para asegurar la ventaja de la OTAN en 7 tecnologías disruptivas clave. Las leo. 1. Inteligencia artificial. 2. Datos e informática. 3. Autonomía. 4. Tecnologías cuánticas. 5. Escucha, Roberto, Eduardo. 5. Biotecnología. 6. Tecnologías cuánticas, dije, biotecnología, tecnología hipersónica y espacio. Y por último, dice, es muy amplio el documento, son como 5 cuartillas en las que se explican los 9 propósitos que se van a discutir el 29 y 30 de este mes de junio en Madrid. En uno de los puntos, si no me equivoco, en el punto 5, dice: el orden internacional, basado en normas que sustentan la seguridad, la libertad y la prosperidad de los aliados, está bajo la presión de países autoritarios como Rusia y China, que no comparten nuestros valores. Y ya concluyo, ahora sí, en este documento, y me llamó mucho la atención porque lo mencionó Eduardo, en este documento, Roberto, Eduardo, amigos, se habló, la OTAN habla de lo que se va a discutir, es la propuesta de lo que se va a discutir 29 y 30 de junio, de que lleve su área de acción a África y a América Latina, por citar 2 regiones. Nada más falta la luna. Les puedo dar la dirección electrónica del documento y si no, basta con que busquen qué es la OTAN 2030, el plan que discutirán, hoy es 21, el plan que discutirán el 29 y el 30 de este mes. Roberto, sí. Eduardo. Hoy sí, faltan 28 días, ¿no? Muchísimas gracias, Jorge, de verdad, gracias. Eduardo, te planteo el mismo binomio o ecuación, como quieras llamar. Putin les dice, se los dijo en su cara en una llamada de 80 y tantos minutos recientemente, ¿no? Creo que ayer o anteayer. Están jugando con algo muy peligroso que provocará la desestabilización total. Y Macron y Olaf Scholz le contestan, entonces, bájale la guerra a Ucrania y ponte a dialogar y no ataques. Ese es A, B, igual ¿a qué, Eduardo?